El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario que estemos viendo este video. Diácono Manuel, para hacer una pequeña reflexión el día de hoy de estas lecturas, de esta lectura del Evangelio. Y siempre la lectura del Evangelio pues va acompañada de una primera lectura que generalmente está tomada o del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, dependiendo el tiempo del año que estemos viviendo. Y el día de hoy creo que nos invita esta lectura a que pongamos atención y veamos en qué consiste la grandeza del hombre. Y muchas veces esa grandeza no se mide en la cantidad de conocimientos, títulos o profesión que tenga, ni tampoco en la cantidad de dinero, de posesiones, de terrenos, de cantidad de cuentas bancarias que pudiera tener. La grandeza del hombre, bien podríamos decir que se mide en mantener la sencillez, la cordura, mantenerse humildes, aún sabiéndose que tiene mucho conocimiento o que tiene riqueza o poder. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido testigos o hemos conocido a familias que mandan a sus hijos a estudiar? Y a medida que van estudiando, más soberbios y altaneros se van volviendo. Ya se empiezan a avergonzar de sus papás, se empiezan a avergonzar del lugar donde viven, empiezan a decirle a sus amigos o compañeros de escuela que ellos viven en otro lado, en otra casa, en otro barrio, en otra ciudad, porque se avergüenzan del lugar de donde nacieron, se avergüenzan de su familia, de sus padres, de la humildad con que viven ellos, sin darse cuenta el sacrificio, el esfuerzo que están haciendo sus papás para hacerlos estudiar y personas profesionistas. Que claro, hay muchos también que son el orgullo de su familia, ya que no los ha cambiado ni el estudio, ni el conocimiento, ni el dinero, ni el poder, ni mucho menos una profesión. Muchas veces escucho a los papás decir, es que yo quiero que mi hijo estudie, sea profesionista, para que el día de mañana vele por nosotros o ayude a los demás, a los que lo necesitan. Y tristemente a veces estas personas se valen del conocimiento y del poder que están acumulando para abusar, para extorsionar, para beneficiarse de las demás personas en necesidad. Este es el caso el día de hoy. Jesús está diciendo, gracias Padre, porque las cosas grandes se las has dado a conocer a los sabios. No se las has dado a conocer a los sabios o los entendidos, sino se las has revelado a la gente sencilla, a la gente humilde. Entonces, consiste en tener ese conocimiento y seguir manteniendo esa actitud sencilla, humilde, un corazón abierto a las necesidades de los demás. El día de hoy comentaba la primera lectura
está acompañando el Evangelio, y esta lectura está tomada del libro de Éxodo, donde se narra cómo Moisés ha huido de Egipto, pues ha matado a un soldado, a un guardia que martirizaba, que abusaba y golpeaba a un israelita. Él se ha dado cuenta que no es, pertenece a la familia de los egipcios, que él, su raíz es israelita, pero él ha recibido una educación a nivel del faraón, pues él vivía como hijo adoptivo de la hija del faraón y ha recibido toda la educación de esa gente privilegiada, esa gente con poder, y ya adulto ve ese abuso y ataca o golpea al guardia para evitar que siga golpeando a uno de su raza, pero en ese golpe el guardia muere y él, sabiendo las consecuencias, sabe que el castigo para él por haber matado a un guardia egipcio sería la muerte también. Y por esa razón él se va lejos en el desierto y allá se casa y se dedica a cuidar ovejas. Y el día de hoy, en esta lectura de Éxodo, Moisés está cuidando estas ovejas y dice que ha ido un poco más allá del desierto y se ha subido al monte Horeb. Y en ese monte Dios le habla en una zarza ardiendo que no se consumía, o para entenderlo mejor, en un arbusto, en un arbolito pequeño, en una hierba que se estaba quemando, ardiendo, pero sin consumirse. Entonces a él le llama la atención esto y se acerca a ver qué está sucediendo, y en ese rato escucha la voz de Dios. Quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es lugar santo. Y enseguida Dios le dice a Moisés: he escuchado el llanto de mi pueblo, la queja de mi pueblo. Ve y libéralo. Ve y habla con el faraón y dile que quiero que deje libre a mi pueblo. Allí está Dios valiéndose de aquel israelita que ha huido de su lugar de nacimiento, de su familia, si podríamos decirlo así, con miedo precisamente hacia el faraón, sus leyes, sus consecuencias, y se ha desterrado prácticamente allá en el desierto donde nadie lo conocía. Y sin embargo, Dios ha tenido un plan para salvar a su pueblo. Como decía en el ejemplo, como esos padres que mandan a sus hijos a estudiar para prepararse para después ayudar a los necesitados. Moisés ha sido ese israelita, ese niño salvado de las aguas y que ha recibido una preparación muy especial, y ahora Dios, sabiendo su preparación, sabiendo su capacidad, le encomienda esa misión. Ahora salva a mi pueblo. Dios hablando a esa gente sencilla, a esa gente que no se ha dejado perturbar por su conocimiento o por su poder, o por su rango, en este caso, el rango que él había adquirido al considerarse de la familia del faraón. Y Jesús en el Evangelio está alabando y dando gracias a Dios, diciéndole: Señor Padre, gracias por haber revelado estas cosas, no a los sabios ni a los entendidos, sino a gente sencilla. Ya en el tiempo de Jesús, ya había transcurrido esa liberación unos miles de años atrás. Ya el pueblo de Israel había sido liberado, se había constituido en un pueblo con leyes,
una organización. Había habido la clase sacerdotal y en el tiempo de Jesús, esta clase sacerdotal se había convertido en esas gente abusadora que sacaba provecho del pueblo, esa gente entendida, sabia, conocedora de todas las escrituras, y sin embargo el plan de salvación llega a través de Jesús y empieza a ser revelado a la gente sencilla, a la gente que estaba abierto sus oídos y su corazón para escuchar y entender el mensaje, que lo sabían, la gente sabia, los escribas, fariseos, clase sacerdotal, los levitas, todos ellos conocían el plan de Dios, las escrituras, pero sin embargo la habían utilizado a su favor para dominar a los demás. Y Jesús viene y revela este mensaje a los pobres, a los marginados. Más tarde dirán, ese Jesús se une a gente de la escoria de los marginados, borrachos, prostitutas, pescadores, cobradores de impuestos. Pero allí estaba esa gente sencilla y humilde, abierta a escuchar el mensaje de Dios que venía a través de Jesús. Y dice Jesús en su oración, nadie conoce al Padre sino solamente su Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y también conocen al Padre a aquel que su Hijo se los quiera revelar. Y ahí está Jesús revelándonos, trayéndonos a ese Dios, que no es un Dios castigador, es un Dios lleno de amor, de misericordia, de perdón. Un Dios que Él se atreve a llamarlo Padre, cosa, cosa inconcebible para el pueblo de Israel, que no podían pronunciar el nombre de Dios. Y ahí está Jesús, llamándolo con tanta familiaridad Padre. La invitación entonces de esta escritura, de esta lectura el día de hoy, una invitación a que mantengamos esa sencillez, esa humildad, para poder escuchar ese mensaje de Jesús. Liberarnos de tantas cosas que nos perturban, que nos atan, de todos aquellos conocimientos que nos alejan de Dios. Tristemente a veces en las universidades, en los colegios, se enseña y se pone en duda la existencia de un Dios. Y sin embargo se inclinan a creer que todo es producto de la ciencia. Y andan allí en busca de ese Dios que no lo van a encontrar porque Dios no se encuentra ni en el corazón, ni en las cirugías, ni en las medicinas, ni en los inventos. Dios se revela a aquella persona que está dispuesta a dejar todo eso de lado y decirle, Señor, aquí estoy, háblame. Como decía el profeta, habla, que tu siervo te escuche. Que este día Dios nos permita mantener ese corazón sencillo, liberarnos de todas aquellas ataduras, aquellos conocimientos, aquel poder, aquel dinero, aquella fama que nos aleja de Dios. Y nos acerquemos con ese corazón contrito, sabiéndonos que somos imperfectos, que somos pecadores, que necesitamos de su ayuda, y decirle, Señor, tú puedes sanarme, tú puedes curarme, tú puedes transformarme en una persona nueva, y el día de hoy Jesús estará dispuesto a revelarnos a ese Dios cuando nosotros le digamos,
estoy listo, estoy preparado. Quiero ser esa gente humilde y sencilla a quien tú le vas a revelar al Padre. Que Dios pues nos colme de bendiciones este día, que sintamos su presencia y su amor en nuestros hogares, en nuestra familia, que así sea.